Debe de haber algo de las sillas que está ahí que les hace a la gente cantar muy bien. Agradezco al coro, al hermano Eggett, y también a la hermana Margetts que los acompañó. Linda y yo somos primos. Su papá y mi mamá eran hermano y hermana. Y compartimos el mismo cumpleaños, 24 de enero. No el mismo año, ella es mucho más joven, pero sí tenemos el mismo cumpleaños. De niños, nos gustaba escondernos y chuparnos el dedo juntos. Ahora ella ha logrado muchas cosas y estoy muy orgulloso de ella. Agradezco a mi Padre Celestial por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Agradezco por el Elder Clark, por el hermano Webb, hombres a quienes admiro y a todos los que han sido mencionados esta noche o cuyos nombres están en el programa. Tengo mucho aprecio por el sistema educativo de la Iglesia, seminarios e institutos. Y siento mucha admiración por todos los que sirven, todos los que contribuyen. Yo creo que el servicio que ustedes proveen es quizás lo mejor que la Iglesia puede ofrecer a sus miembros, en especial a cada nueva generación. Y les agradezco por ello. Quisiera hablarles esta tarde sobre la verdad. El sistema educativo de la Iglesia está dedicado a enseñar e inculcar la verdad, en especial aquellas verdades más destacadas y fundamentales, que son los cimientos de la vida eterna. Siempre ha sido importante no solo enseñar, sino defender la verdad. Y en nuestro tiempo esa necesidad parece ir en aumento. Todos recordamos la conversación cuando Jesús fue llevado ante Pilato y declaró que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz. Pilato, con aire de cinismo, respondió, ¿qué es la verdad? Aparentemente fue una pregunta retórica. Quizás no creía que la verdad existiera. O tal vez después de una vida de intriga política, perdió las esperanzas de llegar a saber lo que en realidad es la verdad. Sin embargo, es una buena pregunta, una en la que debemos pensar. En su magnífica oración intercesora durante la última cena, el Señor atestiguó que la palabra del Padre es verdad, que el testimonio del Espíritu Santo es verdadero y que la verdad permanece siempre jamás. Se declara que tanto el Padre como el Hijo son llenos de gracia y de verdad. Por revelación al profeta José Smith, el Salvador dio quizás la más clara definición posible de lo que es la verdad. La verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Si bien esa definición es directa, la implicación es que sin ayuda divina, la comprensión del hombre sobre la verdad no puede ser muy amplia. El profesor Chauncey Riddle lo explicó de esta manera. Ningún ser mortal puede tener más que una pequeña pizca de la verdad sobre cómo las cosas son, cómo fueron y cómo serán. Y dado que entendemos por medio de relaciones, nosotros, los mortales, no podemos comprender esa pizca de verdad que conocemos en su totalidad, porque el fragmento tiene su significado completo solo cuando se relaciona con todo lo demás, y el pasado, presente y futuro de todo lo demás. Por tanto, la verdad es una cosa que comprenden totalmente solo los dioses, aquellos que son omniscientes y ven y conocen todas las cosas pasadas, presentes y futuras. También menciona el profesor, a fin de rescatar la humanidad de esta capacidad limitada de discernir la verdad, nuestro Padre nos ha dado a nuestro Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo.
Nuestro Salvador da a todos los hombres y mujeres nacidos en este mundo la luz de Cristo, mediante la cual pueden distinguir el bien del mal. Si una persona recibe y ama la luz de Cristo y aprende a usarla habitualmente para discernir entre el bien y el mal, él o ella estarán listos para recibir el testimonio del Espíritu Santo. Una persona que tiene el don del Espíritu Santo tiene derecho a su compañía constante. Cualquier persona que tenga esa compañía constante tiene acceso a toda verdad. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. El Salvador confirmó eso en una declaración durante la última cena. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A José Smith, Él dijo, el que guarda mis mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Entonces, lo primero que debemos entender acerca de la verdad es que el conocimiento de la verdad en cualquier medida notable requiere ayuda divina, ya sea a través de la luz de Cristo o la ayuda del Espíritu Santo. Dada nuestra capacidad y recursos limitados, si no contamos con la ayuda de la revelación, simplemente no podemos lograr un conocimiento completo de las cosas como eran, como son y como serán. Y cómo una cosa se relaciona a cómo fue lo demás, cómo fue, cómo será y cómo es. No obstante, el Señor aconsejó al profeta José Smith a estudiar y aprender y familiarizaros con todos los libros buenos y con los idiomas, lenguas y pueblos. Y extiende ese consejo a nosotros. Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, podríamos decir verdad. Buscad conocimiento por el estudio, tanto como por la fe. Y lo debemos hacer, como dice él, diligentemente. Debemos esforzarnos al máximo. Y ese mejor esfuerzo incluye ejercitar la fe, pedir, buscar y llamar activamente para que recibamos la verdad y la luz que proviene de Dios. El aprendizaje profundo, como lo describió el Elder Clark. Creo que la mayor parte, si no toda, la verdad que podemos descubrir viene de la ayuda divina, ya sea que lo reconozcamos o no. Al escribir sobre la luz o el Espíritu de Cristo, el presidente Boyd K. Packer destacó: el Espíritu de Cristo puede iluminar al inventor, al científico, al pintor, al escultor, al compositor, al actor, al arquitecto, al autor para producir obras grandes e incluso inspiradas para la bendición y el beneficio de toda la humanidad. Este espíritu puede inspirar al granjero en su campo y al pescador en su barca. Puede inspirar al maestro en la sala de clase, al misionero cuando presenta una charla. Puede inspirar al estudiante que escuche. Y lo que es de enorme importancia, puede inspirar a marido y mujer, a padre y madre. Nosotros más que nadie debemos ser humildes y lo suficientemente realistas como para reconocer que no solo la salvación se recibe por la gracia después de hacer todo lo que podamos, sino que nuestra comprensión de la verdad viene por gracia después de hacer todo lo que podamos. Porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el Espíritu de Jesucristo. Ahora acudo a las palabras del Salvador. La verdad permanece para siempre jamás. En la sección 93 de Doctrina y Convenios, el Señor declara: toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia. De otra manera, no hay existencia. Considero que eso significa que toda verdad, incluida la verdad que gobierna nuestra esfera actual, existe independiente y aparte. No la afecta mi preferencia, ni la opinión de ustedes.
Se mantiene independiente de cualquier esfuerzo por controlarla o cambiarla. No se la puede presionar ni influenciar de ninguna manera. Es una realidad fija. El Salvador dijo que sin esa realidad fija de la verdad no hay existencia. Creo que eso es lo que Ley tenía en mente cuando enseñó. Y si decís que no hay ley, aquí se utiliza ley como sinónimo de verdad. Verdad que es independiente en aquella esfera en que Dios la ha colocado. Decís también que no hay pecado, siendo el pecado la desobediencia a la ley. En otras palabras, si decís que no hay pecado, decís que no hay rectitud, siendo la rectitud la obediencia a la ley. Si no hay ley ni verdad, no hay nada que obedecer o desobedecer. Y si no hay rectitud, no hay felicidad, siendo la felicidad el resultado de la rectitud. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria, siendo el castigo y la miseria la consecuencia del pecado. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Entonces, mediante estas cosas sabemos que la verdad existe, que representa una realidad fija e inmutable, que sin contar con ayuda, la cantidad de verdad que los mortales puedan discernir es relativamente pequeña, que dependemos de la ayuda de la revelación divina para aprender la verdad de todas las cosas, y que nosotros y Dios dependemos de la verdad para actuar y crear. De otra manera, no hay existencia. En otra parte, también aprendemos que la verdad no entra en conflicto con la verdad, sino que de hecho toda la verdad puede circunscribirse en un gran todo. Bien, ¿dónde nos hallamos en el mundo de hoy al procurar enseñar y afirmar la verdad, en especial la verdad espiritual? En la mayor parte del mundo, el modo de pensar relativista se ha convertido en una filosofía dominante. Por relativismo me refiero a la opinión de que las verdades éticas o morales son relativas, que dependen de las actitudes y sentimientos de quienes las poseen, y que nadie puede juzgar la validez de la verdad de otra persona. Hoy día se oye mucho hablar acerca de mi verdad, o la verdad de él, o la de ella. Ese modo de pensar lo describe el autor David Brooks en su crítica del libro Perdido en la Transición por el psicólogo de Notre Dame, Christian Smith y otros. Brooks dice: la posición a la cual la mayoría de los entrevistados de Smith recurrió automáticamente una y otra vez es que las decisiones morales son solo cuestión de preferencia individual. Es algo personal, normalmente decían los entrevistados. Depende de la persona. ¿Quién soy yo para juzgar? En rechazo a la sujeción ciega a la autoridad, muchos jóvenes se han ido al otro extremo. Yo haría lo que considerara que me haría feliz o según lo que sintiera. No tengo otro modo de saber qué hacer, sino según lo que sienta interiormente. Muchos se apresuraron a hablar sobre sus sentimientos morales, pero vacilaron en vincularlos a un modo de pensar más amplio sobre un marco u obligación moral compartida. Como dijo uno de ellos, lo que quiero decir es que lo que hace que algo sea correcto es cómo me siento al respecto. Pero muchos piensan de diversas maneras, así que no puedo hablar en nombre de todos sobre lo que está bien o lo que está mal. Creo que todos estarían de acuerdo en que la filosofía del relativismo moral ha hecho grandes avances en nuestro tiempo. No juzgar se ha convertido en una norma casi incuestionable para la conversación y el comportamiento. Pero en realidad todos juzgamos lo que está bien y lo que está mal. Y no solo para nosotros mismos, sino también para las personas y la sociedad que nos rodean. Las leyes y los sistemas de la ley, incluso sistemas políticos,
forman parte de los valores morales y lo que se percibe como verdad. En una sociedad pluralista podemos debatir qué valores se deben recoger en las leyes o regulaciones y qué es correcto, incorrecto o verdadero. Pero en cualquier asunto, al final, prevalece la visión de alguien o la opinión de algún grupo de la verdad y todos quedan sujetos a ella. El relativismo moral simplemente no funciona si ha de haber orden y justicia en la sociedad. ¿Puede el asesinato ser incorrecto para la mayoría, pero correcto para algunos? ¿Tiene derecho el ladrón a guardar lo que roba y seguir robando porque cree que robar es lo correcto para él? En especial porque creció en circunstancias desfavorables. O al tomar en cuenta algo que está muy presente en las noticias de hoy, ¿tiene derecho un hombre a acosar sexualmente a una mujer porque lo considera satisfactorio con su sentido personal del bien y el mal? Alguien podría decir, bueno, está hablando de cosas que generalmente se aceptan como incorrectas. Existen algunos valores que son innatos en la existencia humana, que son la base de las leyes contra el asesinato, violación, robo y otros actos que dañan a las personas o interfieren con su legítima búsqueda de la felicidad. Esos son derechos esenciales y universales que niegan cualquier derecho personal a lo contrario. El relativismo moral solo se aplica más allá de esos derechos humanos, donde cada persona puede definir por sí misma lo que está bien o mal. Pero ese tipo de razonamiento señala que en realidad hay absolutos morales, ya sea que los llamen derechos humanos universales o algo más. Al menos existen algunas verdades y conceptos morales, aparte del capricho o la preferencia personal. El único debate realmente es qué son y hasta dónde se extienden. A lo que nos referimos como relativismo moral es una realidad, es un debate continuo sobre la tolerancia. ¿Qué acciones y diferencias se deben tolerar en la sociedad y en las relaciones humanas? Nuestro llamado, y es cada vez más urgente en este entorno, es enseñar la verdad de los conceptos morales, lo que son y hasta dónde se extienden. Valoramos la verdad sobre cualquier tema de diversa fuente, pero la verdad eterna, en especial si se relaciona con el significado y propósito de la vida, debemos obtenerla de Dios. Por lo general, los relativistas morales no ven ninguna función o relevancia para que Dios entre en esta conversación y típicamente dudan de que Él exista. Sería muy inconveniente para ellos si Él existiera, y aún más si hablase al hombre. Uno solo puede pensar en la verdad como relativa si Dios no figura en ella. La firma de investigación Pew informó recientemente que por primera vez la mayoría de los estadounidenses, 56%, indicó que no es necesario tener creencias religiosas para ser una buena persona. Dios no es un prerequisito para los buenos valores y moralidad, dijo Greg Smith, director asociado de investigación, en una publicación sobre los resultados. Estoy seguro de que estaríamos de acuerdo en que las personas que son ateas o que no profesan creencia religiosa o creencia pueden ser, y a menudo son, personas honestas y buenas. Pero no estaríamos de acuerdo en que eso ocurra sin Dios. Como se señaló antes, ya sea que a alguien le guste o no, lo crea o no, o lo advierta o no, él o ella llevan en su interior la luz de Cristo y por lo tanto poseen un sentido común de lo correcto y lo incorrecto que a veces llamamos conciencia. El Salvador dijo, «Yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo». También leemos, «Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu». El presidente Boyd K. Packer, en el artículo que cité antes, enseñó, «Todo hombre, mujer y niño de toda nación, creencia o color, todos, sea cual sea el lugar donde vivan, lo que crean o lo que hagan,
tienen dentro de sí la imperecedera luz de Cristo. En ese sentido, todas las personas son iguales. La luz de Cristo en todos es un testimonio de que Dios no hace acepción de personas, sino que trata a todos equitativamente al investirlos con esa luz. La luz de Cristo que existe en todo ser mortal es lo que Ley tenía en mente cuando declaró: y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal para actuar por sí mismos. Mormón exhortó: buscad diligentemente en la luz de Cristo, para que podáis discernir el bien del mal, y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. El relativismo moral hace verdadero daño, ya que actúa para disminuir la conciencia. Si se reconoce y se sigue, la conciencia conducirá a una luz y a una verdad mayor. Pero ignorar o suprimir la conciencia aleja a la persona de la luz y la verdad, y la lleva a la negación, el error y el remordimiento. Pretender que no existe una verdad fija y objetiva no es más que un intento de evadir la responsabilidad y rendir cuentas. Esa no es una receta para la felicidad. Hace 20 años, practiqué este nombre, es polaco, y lo practiqué mucho, Budziszewski, creo que nadie me puede corregir, J. Budziszewski. Es un profesor de gobierno y filosofía en la Universidad de Texas, en Austin. Escribió hace 20 años un artículo interesante para la revista católica First Things titulado La venganza de la conciencia. Habló de la conciencia como parte de la ley natural. Dijo: una ley escrita en el corazón de todo ser humano. Todos, naturalmente, la describiríamos como la luz de Cristo. En cualquier caso, sus observaciones sobre los intentos de sofocar la conciencia son perspicaces. Escribió que nuestro conocimiento de los principios básicos, como los que están contenidos en los 10 mandamientos, ese conocimiento es imborrable. Estas son las leyes que no podemos dejar de conocer. El relativismo moral niega que esos principios básicos existan, o que si existen, niega que sean buenos para todos. El realismo moral argumenta que realmente no conocemos la verdad, pero honradamente la buscamos y hacemos lo mejor que podemos, tratando de ver en una noche brumosa, por así decirlo. Budziszewski declara: bien lo sabemos, no estamos haciendo lo mejor que podemos. Sabemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, pero deseamos no hacerlo. Aparentamos buscar la verdad para poder hacer lo incorrecto, tolerar lo incorrecto o reprimir nuestro remordimiento por haber hecho algo malo en el pasado. Nuestro deterioro no se debe a la ignorancia moral, sino a la supresión moral. No estamos sin instrucción, sino en negación. No carecemos de conocimiento moral, lo refrenamos. Lo que Alma describió a su hijo Coriantón como remordimiento de conciencia es real. Y Budziszewski señala que los intentos de suprimir la conciencia o aliviar el remordimiento, a menos que sea el arrepentimiento, al final no tienen éxito. Lo vemos en personas que pretenden que lo que saben que está mal no lo está. Pueden repetir un pecado intencionalmente una y otra vez para tratar de ahogar la voz de la conciencia. Algunos pueden procurar la distracción perpetua al sumergirse en las redes sociales, los videojuegos o música, para evitar cualquier momento tranquilo en el que la conciencia pueda hablar. Lo vemos en las justificaciones que no parecen tener fin, ni en número ni en creatividad. Budziszewski cita esto: me digo que el sexo fuera del matrimonio está bien, porque me voy a casar con mi pareja, porque quiero que mi pareja se case conmigo, o porque tengo que averiguar si podemos ser felices casados. O esta: no necesitamos promesas porque nos amamos.
La implicación es que aquellos que quieren o necesitan promesas aparentemente aman impuramente. Además de fingir, distraerse y justificarse, las personas pueden intentar que otros participen en el acto de la culpabilidad como una forma de justificación. No pecan en privado, ellos reclutan. Diríamos que Satanás es el reclutador maestro, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Lo más preocupante son aquellos que insisten en que la sociedad se debe transformar para que ya no se le juzgue tan terriblemente. Entonces cambian las leyes, se infiltran en las escuelas y crean burocracias intrusivas de bienestar social. Bien advirtió Isaías: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por tanto, concluye Budziszewski, nuestros esfuerzos para reprimir las poderosas fuerzas de la conciencia y justificar la culpa es lo que impulsa a la sociedad al abismo moral cada vez más profundo. Yo agregaría que también es responsable de la ira que estalla cada vez más en cualquier intento de conversar sobre lo que tenga que ver con las normas y pautas de la sociedad. Al dirigirse a Nicodemo, dijo Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive conforme a la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los intentos para reprimir la conciencia no son solo inútiles, pero si la gente entendiera las cosas en su verdadera luz, nadie querría intentarlo. Mencioné al principio que Ley enseñó acerca de tratar de escapar del castigo al negar la realidad del pecado. Si decís que no hay ley, decís que no hay pecado. Si pudiéramos borrar la ley o la verdad, como intentan hacer aquellos que luchan contra la conciencia, bien podríamos despojarnos de la culpa, del castigo y de la miseria. Pero recuerden, como advirtió Ley, sin la ley tampoco habría un aspecto positivo para nuestra existencia. Borraríamos la posibilidad de la rectitud y la felicidad. Borraríamos la creación y la existencia. Obviamente, la idea de borrar o eliminar la verdad es una tontería, pero hay una forma de eliminar la miseria, a la vez que se preserva la oportunidad de la felicidad. Se llama la doctrina o el Evangelio de Cristo. Fe en Cristo, arrepentimiento y bautismo, tanto de agua como del Espíritu. Debemos ayudar a los alumnos, en las palabras del Salvador, a vivir conforme a la verdad, a abrazar de todo corazón la luz de Cristo en ellos y recibir la luz y la verdad adicionales que se reciben por el Espíritu. Resistir, justificar y fingir no dará resultados. Solo el arrepentimiento y la obediencia a la verdad pueden brindar la autenticidad que muchos añoran. Solo el arrepentimiento y la obediencia a la verdad pueden preservar y aumentar nuestra felicidad y libertad. Al principio de mi carrera legal, vi de cerca los trágicos frutos de intentar apoyarse en las mentiras. Era asistente jurídico del juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, John Sirica, en Washington, D.C. El escándalo nacional conocido como Watergate comenzó antes de que iniciara mi pasantía. Y los procedimientos judiciales relacionados con Watergate ocuparon el tiempo del juez y por lo tanto el mío, casi en su totalidad durante los casi 2 años y medio siguientes. Sin describir los detalles, simplemente diré que en 1972, los agentes de la campaña de reelección del presidente Nixon, el comité para reelegir al presidente, valiéndose de allanamientos y de escuchar en secreto, intentaron robar información del Comité Nacional Demócrata. Hubo arrestos y se inició un esfuerzo casi de inmediato para ocultar cualquier conexión
de esas actividades ilegales con la campaña de Nixon o cualquier funcionario de la Casa Blanca. Ese encubrimiento constituyó una obstrucción criminal de la justicia que se extendió hasta incluir al presidente Nixon. Me pareció que hubo muchos puntos a lo largo de los 2 años previos a su renuncia cuando Nixon, con una conciencia alerta, podría haber puesto un alto diciendo, esto no está bien, no continuaremos a pesar de las consecuencias, y bien podría haber sobrevivido a la vergüenza política, la crítica inevitable, y a terminar su periodo. Pero nunca dijo basta. En su lugar, se inmiscuyó más en la conspiración de encubrimiento. El momento más bajo para mí fue cuando el juez Sirica y yo escuchamos la grabación de una conversación que tuvo lugar el 21 de marzo de 1973 entre el presidente y el asesor legal de la Casa Blanca, John Dean, en la oficina del presidente. Dean había estado a cargo del encubrimiento dentro de la Casa Blanca y pensó que ésta comenzaba a venirse abajo. Había ido a pedirle instrucciones a Nixon. En esa conversación grabada, Dean expuso lo que se había hecho durante los meses anteriores, incluidos los arreglos para entregar el dinero a las familias de aquellos que se habían declarado culpables del caso Watergate. Se dio el dinero para comprar su silencio en relación con los superiores del comité para reelegir al presidente, quienes habían planeado y ordenado el allanamiento, pero que ahora amenazaban con revelarlo porque el dinero para sus familias no estaba disponible o no era tanto como lo prometido. El juez Sirica y yo nos sorprendimos cuando oímos a Nixon preguntar tranquilamente, ¿cuánto dinero se requeriría? Por su tono de voz, el propio Dean parecía sorprendido por esa respuesta. Y con lo que parecía ser un número tomado de la nada, respondió $1 millón. Nixon respondió que no sería ningún problema recabar esa cantidad, pero le preocupaba cómo podría distribuirse sin dejar rastro. El juez y yo no podíamos creer o no queríamos creer lo que estábamos escuchando, y él me pasó una nota para sugerir que volviésemos a escuchar la cinta. Terminamos de escuchar la conversación y luego, sin decirnos mucho el uno al otro, guardamos la cinta y nos fuimos a casa temprano. Incluso ahora recuerdo la sensación de desilusión y tristeza. Eso fue algunos meses antes de la renuncia de Nixon. Pero sabíamos que el presidente sería impugnado si no renunciaba primero. Me pregunté en aquel momento y desde entonces, ¿por qué Nixon permitió que ese escándalo llegase a ese extremo? Todavía me sorprende que con el tiempo su conciencia pudiese adormecerse al grado de que incluso el intento del chantaje al presidente de los Estados Unidos por parte de los ladrones de Watergate no le suscitara indignación. La lección que aprendí de su experiencia fue que mi esperanza para evitar la posibilidad de una catástrofe similar en mi propia vida radicaba en nunca hacer una excepción, siempre someterme invariablemente a los dictados de la conciencia. Dejar de lado nuestra propia integridad aún por pequeños actos en asuntos en apariencia insignificantes nos pone en peligro de perder al final el beneficio y la protección totales de la conciencia. Estoy seguro de que algunos se han salido con la suya, en el sentido de que actuaron deshonesta o ilegalmente en negocios, o en la vida profesional o política, y nunca han tenido que rendir cuentas, al menos en esta vida. Pero una conciencia débil, y desde luego una conciencia adormecida, abre la puerta a los Watergates, ya sean grandes o pequeños, colectivos o personales, desastres que pueden herir y destruir al culpable y al inocente. Juan registra la potente promesa del Salvador a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer y seguir la verdad, por cierto, nos hace libres,
Primero de la servidumbre de la ignorancia y del pecado, y luego libres para buscar todo lo bueno hasta que recibamos el reino del Padre y todo lo que Él puede dar. Saber que Jesús mismo es el camino y la verdad y la vida, tal vez es el significado más importante de la verdad que nos hace libres por su gracia. Él nos libera de la muerte. El Señor declaró: la luz y la verdad desechan a aquel inicuo, dando fin a la servidumbre del pecado. Pero aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Hay un ejemplo en el libro de Mormón del maligno, quitándole luz y verdad mediante tradiciones falsas y desobediencia. Hace siglo y medio antes de la venida de Cristo se describió al pueblo lamanita y se dijo que nada sabían concerniente al Señor. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia. Y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor, por tanto fue favorecido del Señor. Fue solo cuando los hijos de Mosía emprendieron su extraordinaria misión que un número considerable de lamanitas aprendieron la verdad sobre esas tradiciones falsas que los habían cegado durante tanto tiempo. Amón refirió al rey Lamón y a su corte, concerniente a las rebeliones de Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael. Sí, les relató todas sus rebeliones, mas eso no es todo, porque les explicó el plan de redención, que fue preparado desde la fundación del mundo, y también les hizo saber concerniente a la venida de Cristo, y les dio a conocer todas las cosas del Señor. Y la luz que iluminaba su mente, que era la luz de la gloria de Dios, que era una maravillosa luz de su bondad, sí, esta luz había infundido tal gozo en su alma que la nube de oscuridad se había desvanecido, y la luz de la verdad sempiterna se había encendido dentro de su alma. Sí, sabía que esto había dominado el cuerpo natural del rey y que había sido transportado en Dios. En realidad, solo hay dos opciones. Una es buscar la verdad al dar oído a las palabras de Cristo. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. La otra es dejar que el adversario nos atrape e intentar lo imposible, encontrar la felicidad en sus fantasías. Uno no puede triunfar en la vida aquí o en el más allá ignorando la realidad de la verdad. Pero algunos, de hecho, mucha gente lo intenta. Parece mucho más fácil que arrepentirse. Pero solo el arrepentimiento y la obediencia a la verdad de Dios nos liberan de un mundo de fantasía que está destinado a fallar, y grande será su ruina. Las verdades básicas, las realidades fundamentales de nuestra existencia que debemos enseñar y volver a enseñar con convicción, y todo el poder que Dios nos da son estas. 1. Dios nuestro Padre Celestial vive, el único Dios verdadero y viviente. 2. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. 3. Jesucristo vino a la tierra a redimir a su pueblo, y sufrió y murió para expiar sus pecados. 4. Se levantó de entre los muertos, llevando a cabo la resurrección. 5. Todos comparecerán ante Él para ser juzgados en el último día del juicio, de acuerdo con sus obras. Que amemos y vivamos estas verdades. Doy testimonio solemne de que son la verdad. Ruego que de manera activa y entusiasta busquemos, enseñemos y vivamos de acuerdo con la verdad. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.